Aquí el ejercicio me dice que cuál es la presión del gas en el interior de una burbuja de 1 milímetro de diámetro en el fondo de un vaso con agua a 20 grados centígrados, que se encuentra a 12 centímetros. Aquí me faltó ponerle de la superficie libre, ¿no? Quiere decir que yo tengo un vaso y en el vaso tengo una pequeña burbuja de aire, ¿no? Y esa burbuja se encuentra a 12 centímetros de la superficie libre del líquido, ¿no? O sea, está a 12 centímetros de profundidad. ¿Listo? Entonces aquí es importante ver dos cosas, que una cosa es una burbuja y otra cosa es una gota. Pues ahí dice burbuja porque nosotros le llamamos burbuja, pero ya vamos a ver que eso lo vamos a trabajar como si fuera una gota. Entonces, voy a poner aquí. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia aquí entre una gota y una burbuja. Por lo menos cuando decimos, en este caso, que hay una burbuja de gas dentro del vaso, lo trabajaríamos como si fuera una gota. ¿Por qué? Porque la sustancia que hay por fuera de la burbuja es distinta a la que hay por dentro, ¿sí? Entonces, por lo menos lo podemos asociar más como cuando hay una gota de aceite dentro del agua, ¿no? Entonces, la gota de aceite por dentro tiene una sustancia distinta a la que hay por fuera, ¿no? Que sería el agua. Ahora, el cambio, la diferencia con una burbuja es cuando tengo la misma sustancia, tanto por dentro como por fuera de la burbuja, ¿no? Como en el caso de las pompas de jabón, ¿sí? Que el jabón tiene aire tanto por fuera como por dentro. Entonces, fíjense que aquí, a pesar de que yo le digo burbuja de gas, pues sí, tiene la forma de una burbuja, pero lo voy a trabajar como si fuera una gota, por lo que por dentro tengo gas y por fuera tengo agua. Entonces, por eso aquí está pintadito así de distintos colores, pues para que vean que, recuerden, ¿no? Que gota es cuando tengo distintas sustancias. Y burbujas cuando tengo la misma por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Me piden determinar la presión del gas adentro, ¿sí? Entonces aquí, importante recordar, si quieren pues pongan una notica por ahí, que la presión dentro dentro de la burbuja de gas es igual a la presión que hay afuera, más la diferencia de presiones asociadas con la tensión superficial. Entonces recordemos que esta forma me la da la tensión superficial. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a tener bueno, como dije, la presión dentro de la burbuja es igual a la presión afuera de la burbuja, ¿no? Entonces, yo puedo decir que hay una diferencia de presiones, ¿cierto? Y que esa diferencia de presiones está dada por una presión dentro de la burbuja, voy a ponerle aquí int, menos una presión fuera de la burbuja, voy a ponerle out. ¿Listo? Y como les decía, pues ¿qué va a pasar? Esta presión adentro de la burbuja es igual a la presión de afuera más pues la presión que se genera debido a la tensión superficial. O sea que yo eso lo puedo escribir como la presión in es igual a la presión de afuera más, o si quieren lo pueden poner como este delta, ¿no?
ese delta que viene siendo, voy a ponerlo aquí, el delta de P. Entonces, el delta de P es igual a la presión debida a la tensión superficial. Entonces lo voy a poner aquí, sub sigma su S. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a hallar esa presión? Pues esa presión depende de la fuerza debida a la tensión superficial entre un área. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos cómo hallar la fuerza de la tensión superficial, ¿no? Nosotros sabemos que la tensión superficial, voy a ponerlo por aquí, tensión superficial es fuerza sobre longitud, ¿no? Entonces fíjense que si yo quiero hallar la fuerza debida a la tensión superficial, lo que tengo que hacer es despejarla de aquí, ¿no? Entonces ya sé que esa fuerza es tensión superficial por longitud, que eso fue lo que hicimos en el ejercicio pasado. Y dividir eso entre un área. ¿Listo? Entonces aquí en nuestra gota, nosotros estamos considerando que todo esto por dentro tiene pues el mismo gas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La longitud va a ser la longitud de la circunferencia, ¿no? De la gota. Entonces, esa longitud será la del círculo, o sea, la misma que habíamos trabajado antes. Tensión superficial por 2pi por r. ¿Y cuál es el área de aquí, de esta circunferencia que se me está formando? Pues el área de una circunferencia que ya también habíamos visto, esto es pi por r cuadrado. ¿Listo? Entonces fíjense que ¿qué podemos nosotros decir ahí? Que el delta de P para una gota, acercarla aquí, el delta de P para una gota viene siendo que esto de aquí, ¿no? Entonces voy a ver que se me cancelan. Se me cancelan los pi y se me cancelan las r. Entonces fíjense que me queda aquí 2 sigma su S sobre R. ¿Listo? ¿Claros ahí? Profe, ¿de dónde sale el 2? El 2 viene de la longitud de esta circunferencia, ¿sí? ¿Listo? Entonces es lo mismo el ejercicio pasado, es la longitud de una circunferencia, o sea, el perímetro. El perímetro de un círculo es 2pi por r. Y el área, pues el área del círculo, pi por r cuadrado. Les voy a dejar la fórmula de la burbuja. Ya les quedaría a ustedes buscar de dónde se origina, ¿no? El delta de P para una burbuja es igual a 4 sigma su S entre R, ¿sí? Por si acaso, para que la anoten. En la burbuja, ¿qué pasa? En la burbuja se toma aquí como si esto tuviera un espesor, ¿sí? Entonces van a tener que tomar 2 veces aquí la longitud de la circunferencia, pero pues les queda a ustedes para que la investiguen, cómo es que llegamos a esta. ¿Listo? Pero es por ahí, es por lo que se toma como si la capa de la burbuja tuviera cierto espesor ya.
Entonces, aquí continuando con nuestro ejercicio, nosotros decíamos que necesitábamos, bueno, esta ecuación, ¿no? Es la que vamos a usar. Esa ecuación al final, ¿cómo nos va a quedar? Que la P, la presión adentro de la burbuja, es igual a la presión que hay afuera de la burbuja, más el delta de P, ¿no? Pero el delta de P para una gota es 2 sigma su S sobre R, o la fuerza debida a la tensión superficial entre el área. ¿Listo? Entonces, fíjense que me están pidiendo la presión en el interior, ¿sí? Esta es la que debo hallar. La presión afuera, ¿la conozco o no la conozco? Afuera del vaso, ¿no? Recuerden que aquí yo tenía un vaso con agua. Y por aquí tengo una burbuja. Todo esto está lleno de agua. Y de aquí a aquí hay 12 centímetros. Entonces, ¿conozco la presión aquí a los 12 centímetros? No, Exacto, no la conozco, pero ¿no? la podemos sacar con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Altura por el peso específico del agua. Exactamente, sí. Entonces, eso, pues aquí por eso también les quise poner este ejercicio que ya pues relaciona un poquito el tema de presiones, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan o si ya estudiaron presiones, aquí tenemos la presión afuera, ¿sí? O sea, afuera me refiero aquí afuera de la burbuja, ¿no? Ese es nuestro punto de referencia. Entonces, recuerden que lo que dijo la compañera, ¿no? Yo puedo hallar la diferencia de presiones que va a ser igual al peso específico del agua por la altura, ¿listo? La diferencia de presiones, ¿cuál será? Pues mi punto 1 menos mi punto 2. El punto 2 es el de afuera y el punto 1 es la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces aquí puedo decir presión atmosférica más el peso específico del agua por H. Entonces fíjense que aquí ya tomé esta diferencia de presiones. Así que es presión out menos presión atmosférica. ¿Listo? Entonces la atmosférica la pasé aquí sumando con el peso específico del agua por la altura. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren pues tomar la presión atmosférica la pueden tomar, pero como ya habíamos visto en la teoría, normalmente nosotros decimos que esta presión atmosférica, para simplificar los cálculos, podemos decir que va a ser 0 manométrico, ¿sí? Entonces todas las presiones que tengamos aquí van a ser manométricas, ¿listo? Entonces, esta presión de afuera, de la burbuja, va a ser el peso específico del agua, que ya vimos nosotros que era 9.810 newtons sobre metro cúbico, por la altura, ¿no? La altura son 12 centímetros. Esta es mi H. Pero pues eso no lo puedo poner en centímetros, ¿no? Lo tengo que llevar a metros. Entonces serán 0,12 metros. Entonces la presión de afuera, ¿cuál es? 9.810 por punto 12. Esto me da 1177,2 newtons sobre metro cuadrado, ¿no? Que nosotros ya sabemos que esos son pascales. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo haré para hallar la presión de adentro? Pues simplemente sustituir, ¿no? Esto ya lo tengo, la tensión superficial la tengo y el radio de la burbuja, creo que me lo daban, sí, me decían que era 1 milímetro de diámetro, ¿no? Entonces divido ese diámetro entre 2 y hallo el radio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, la tensión superficial en el enunciado es la misma del anterior ejercicio. Sí, porque es igual agua a 20 grados. Entonces, Ok. es la misma, sí. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora. Ok, entonces podemos continuar aquí con la sustitución de estos términos. Entonces, voy a subir esto aquí un poquito. Y continuaré aquí. ¿Listo? Entonces, la presión de afuera ya la tenemos. Y bueno, ya tenemos todo lo demás, ¿no? Entonces ya simplemente queda hallar la presión en el interior. ¿Sí? Que es igual a la presión de afuera, que son nuestros 1177,2 pascales, más la diferencia de presiones dentro de la gota, que viene dado por 2 veces, la tensión superficial, que son 0,073 newtons sobre metro, y esto sobre el radio, ¿no? Que me decían que el radio era, el diámetro era 1 milímetro, o sea que el radio va a ser 0,5 milímetros. Y esto pues lo llevo a metros, por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí este metro va a quedar multiplicando aquí, por lo tanto esto va a tener unidades de ¿qué? Newton sobre metro cuadrado, que es igual a pascales, ¿no? Entonces aquí también yo debo verificar que no esté sumando pascales con kilopascales. No se alcanza a ver completo. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí me van a quedar newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Lo estoy sumando peras con peras. Y ahí pues simplemente lo que haré es sustituir, ¿no? Y hacer la ecuación. Aquí la presión interna me está dando 1469,2 pascales, ¿no? No le puse los otros 3 decimales porque no hay, solamente llegó hasta ahí. Y esa pues sería la solución de nuestro ejercicio aquí. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Profe, no entendí lo de los pascales. ¿Qué cosa de los pascales? El por qué queda 1469,2 pascales. Pues de sumar, ¿no? O no le dio así ya.
Vamos a ver, yo sumo aquí 1177,2 y a eso le sumo 2 por 0,073 y lo divido entre 0,5 por 10 a la menos 3. Y eso me da 1469,2. ¿Sí? A ver si aquí enfoca la... Sí, no sé si se alcance a ver el cálculo más o menos. Sí, profe. ¿Listo? Si no le dio, revise a ver si se comió por ahí una coma o algo. Y lo de los pascales aquí, pues fíjense que, ¿qué pasa? Lo mismo de lo que habíamos dicho antes, ¿no? La tensión superficial, ¿qué unidades tiene? Newton sobre metro. Y esto lo estoy dividiendo entre el radio que tiene metros. O sea que esto me quedó Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Esto es igual a Pascal. Entonces, Pascal lo sumo con Pascal, me debe dar Pascal. Recuerden no sumar kilos con pascales, ¿no? Por lo menos tener aquí kilopascales y sumarlo con Pascal, eso sí, pues ahí no se puede hacer.